Luis, ¿dónde estás? ¡Cucú! ¡Tras! Luis, por favor, que tienes ya una edad y esto es de niños. Ya, pero ¿te has fijado en la cortina Noren detrás de la que me he escondido? Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo. Bueno, después de este inicio tan, no sé cómo llamarlo, no tengo adjetivos suficientes para llamarlo. Bueno, estamos a principios de año, que más o menos, ya no tan a principios, ¿no? Pero sigue siendo Tú siempre principios. estamos a principios de Más año. o menos. Y claro, pues esto ha sido como retrotraerme a un momento en el que yo también estaba al principio. Al principio de tu vida. Claro, ¿no? Laura. Si es que todo es simbólico, como los japoneses que contamos siempre Todo en es japonesamente. todo es simbólico. Es simbólico. Bueno, pues justamente hoy queríamos hablar de, dos tipos. Tú has mencionado una en ese teatrillo, pero queremos hablar de dos tipos de cortinas tradicionales japonesas, que ya hablamos de ellas, si no recuerdo mal, en ¿Cuándo? episodio que hicimos de curiosidades. Bueno, pero ese episodio ya es antiguo, ¿eh? A ver, los Ha que llovido, seáis ha llovido. nuevos aquí en Japón a fondo y japonesamente, echad un vistazo al histórico porque tenemos un episodio de curiosidades, creo que diría hasta dos. Dos, diría. Muy, muy interesantes. Sí, entonces hablamos justamente en ese, diría yo, es que ahora tendría que mirarlo, la verdad es que no me lo he preparado, no lo sé, pero diría que hablamos de las cortinas Noren, que son las que tú has mencionado Claro. en el teatrillo. Pero diría que también en ese episodio de curiosidades también hablábamos un poquito de las cortinas Sudare. Efectivamente, Laura, las Noren son cortinas de tela, así, a grosso modo, y las Sudare son cortinas de bambú, Exacto, y luego, estas dos cortinas realmente, que son para no sudar. es que lo estaba esperando, decía, la primera vez que he dicho Sudare no me ha hecho caso, algo pasa, algo Estaba le pasa. esperando el momento justo. La apertura, ¿no? Ahí el momento. Pues son dos tipos de cortinas que a veces pueden colocarse en el exterior de ciertos edificios y también en ocasiones ambas pueden usarse como de toldo protector, ¿no? Un poco al final para protegerse del sol. Pero son cortinas muy diferentes. Una de las diferencias es la que tú has dicho. Bueno, una diferencia es el nombre. El nombre es una diferencia, otra diferencia es el material de tela y de bambú. Así que creo que podríamos hablar de estas dos cortinas y podríamos empezar por Noren. Pues vale, a mí me parece bien si tú eres la que mandas, Laura. O sea, ¿qué me estás contando? Pues venga, como soy la que mando, pues vamos a hablar al principio, ¿no? Comienzo de las cortinas Noren, que quizá yo creo que seguro que las habéis visto, aunque por el nombre no sepáis muy bien a qué nos estamos refiriendo. Si habéis visto, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Creo que es en Netflix, Midnight Diner. Sí, claro, esta que sale la serie con el señor que tiene una tabernilla ahí en un callejón, en una gran ciudad y que la gente va entrando y le va pidiendo los platos de cocina muy sencilla, pero como muy gustosa, ¿no? Muy de corazón, de cosas... Soul food, ¿no? Sí, que se exacto. dice ahí, como cocina de casa, por decirlo de alguna Exacto. manera. Que, por cierto, este local no existe, nos lo habéis preguntado miles de veces. No existe, hay muchas tabernitas que son de ese estilo. De ese estilo, pero esta en concreto, pues no existe, es una creación para justamente la serie, ¿no? Pues bueno, si habéis visto series gastronómicas como estas, o a lo mejor sí que habéis estado en Japón, habéis paseado por las calles, especialmente, pues por ejemplo, por la noche, por la tarde-noche, o leéis manga, no sé, a lo mejor también en el manga también se ve mucho, ¿no? En la entrada, por ejemplo, de las izakayas, de las tabernas japonesas, o hasta de los baños. Voy aquí pensando un poco en voz alta. Los baños comunitarios, los sentos. Exacto. O los puestos de comida callejeros, si los hay, a veces claro, también. Claro, a veces que cuesta más encontrarlos, claro, ¿no? Claro. Pero ahí vais a ver unas cortinas que se cuelgan, ¿no? En la entrada de estos sitios. No son cortinas en muchos casos que llegan hasta el suelo, ¿no? Sino más cortitas. Estos son las cortinas Noren, ¿no? Estas cortinas un poco de tela tradicionales de Japón. Es verdad que existen un montón de tipos de cortinas Noren, tienen tamaños diferentes y diseños muy, muy variados. Y creo que podríamos justamente explorarlas porque además, ya que sabemos que hay muchos japonistas que son
compradores compulsivos. Adictos a las compras. Sí, o vamos a tachar eso y vamos a decir compradores profesionales, que queda un poco más positivo. Pues oye, la cortina Noren es un recuerdo, ¿no? Es un souvenir maravilloso de cualquier viaje a Japón. Tú encima da ideas, Laura, como si tuvieran pocas algunos de nuestros japonistas. Oye, yo doy ideas, ¿no? Entonces, para que tengamos un poco la idea, como esto es un podcast y no podemos poner imágenes, las tenemos... Y no queremos poner imágenes, no nos lo digáis más, estoy hablando de ti, Bennett. Dejadme que esté en pijama, bueno, no voy en pijama, pero voy en chándal y voy despeinada. Dejadme que siga grabando los podcasts de esta manera. Pues bueno, pero para que os hagáis un poco una idea visual de la Noren, cortina de tela, normalmente son de forma rectangular y suelen ser relativamente cortas, ¿vale? Como mucho pueden llegar a veces a la altura de los hombros, pero las hay bastante más cortas, ¿eh? Normalmente están divididas en 2 o 3 secciones, pero claro, aquí hay mucha variación. Básicamente, ¿por qué? Pues para que podamos, ¿no? Pasar por debajo con facilidad, ¿no? Exacto. Que no sea ahí el trozo de tela. Menos mal que no se está grabando, ya no solo porque vayas en chándal y sin peinar, Laura, sino porque todos los gestos de la Noren de pasar por la cortina es como, pero que no te está viendo nadie. Bueno, pero a mí me va bien para poder explicar de una forma visual cómo es una Noren. Pero vamos, al final es eso, las divisiones que tiene, pues hace que sea fácil apartarlas. Tú también estás haciendo movimientos por con debajo. las manos. No, yo no estoy. Yo porque gesticulo. Ya, venga, ala. ¿No? Entonces es diferente, por ejemplo, cuando estás en los aviones que tienen las cortinas para separar los diferentes ambientes, que como es así que llegan hasta el suelo, la gente no sabe ni por dónde se abren, ¿no? Y entonces las abre desde el lateral. No, la Noren, entre que no llega hasta el suelo y que la apertura está claramente marcada, es muy fácil separarlas para pasar. Y aún así, de todas maneras, cuando pasas, todos agachamos la cabeza un poquito, bueno, ¿verdad? Claro, siempre agachas un poco la cabeza. Yo creo que también... Es como un poco de respeto al local al que estás entrando. No lo sé, sí puede ser, ¿no? Esto así como a nivel muy general, porque como decíamos antes, hay Noren de muchos tipos. Hay Noren de varios tamaños, que tienen diferentes aperturas, evidentemente de diseños diferentes, pero creo que como para centrarnos, estaría bien hablar de los cuatro tipos principales de cortinas Noren que hay. Claro, pues mira, en primer lugar está la Mizuhiki Noren, que es una cortina muy corta, más o menos, a lo mejor un par de palmos, que bueno, pues depende de la mano de cada uno, evidentemente. Bueno, pon palmos míos, que mis manos no son súper grandes. Sí, pero a lo mejor pueden ser 30 centímetros en total, una cosa así, no sé, más o menos. Y claro, no son cortinas que se usen para dar acceso a ningún lugar, sino básicamente, porque dices, pero ¿cómo va a dar acceso a un lugar, no? Si mide tan poquito, evidentemente. Son elementos decorativos que a veces sirven incluso como propio rótulo del establecimiento. Exacto. En casas antiguas, por ejemplo, o incluso edificios del periodo Edo, que dices, es que no le puedo poner un cartel o no encajaría, ¿no? Porque la estética lo estropearía. Pues pones una Noren de este estilo, una Mizuhiki Noren, y entonces ahí escribes, por ejemplo, con caligrafía en kanji, pues el nombre del restaurante, por ejemplo, o del local. De hecho, si paseáis por distritos de conservación histórica, calles que tengan muchas casas del periodo Edo, las vais a ver con muchísima frecuencia. Por ejemplo, en Higashiyama, en Kioto, ¿no? Las cuestas Sannensaka, Ninensaka. Exacto. Ahí, por ejemplo, que además es un sitio muy céntrico, es que vais a ver Noren de este estilo, pero por todas partes. Exacto, son muy fáciles de reconocer. Cuando veáis una cortinita muy cortita, que está situada encima de la entrada, no delante de la entrada, ¿no? Sino encima de lo que sería la puerta de entrada de ese local, pues eso es esta Mizuhiki Noren, ¿no? Esta cortinita que ya os digo, no es tanto para acceder, sino para decorar, ¿no? La hemos visto en, por ejemplo, tiendas de té, muchas tiendas de té verde. Claro, como es al final el té un poco tradicional, entre comillas, ¿no? Un ingrediente muy básico de la cocina y de la vida japonesa, pues en muchos casos siempre tienen esta cortinita, pero puede estar también en tiendas modernas, por decirlo de alguna manera, sí, que claro. quieran ponerle ese toque, entre comillas, profesional o, ¿no? Un poco tradicional.
Luego la más común es la Han Noren, que este Han es de mitad. Exactamente. ¿Vale? Suele medir 56,7 centímetros de largo y esta es la más frecuente en negocios, restaurantes, baños vecinales. Cuando pasas, estamos hablando de una persona de una estatura más o menos media, normal, que también depende entre hombres y mujeres, ¿no? Pero, a ver, tú eres alto. Pero... Claro, por eso. Pero para una persona normal, no como yo que soy anormal, exacto, efectivamente, te llega a la altura de los hombros, te roza los hombros cuando pasas por debajo. Entonces, claro, aquí sí o sí hay que usar esas separaciones que hay en la cortina para abrirla y pasar con comodidad. Y aquí, sobre todo, lo que yo decía, es muy frecuente que entres inclinando la cabeza, no porque pase nada. A ver, evidentemente la cortina es suave, pero te puede despeinar o no, y simplemente el hecho de notar algo, ¿no?, que te roza exacto, el pelo hace que instintivamente tú agaches la cabeza. Además, yo creo que como está, claro, la apertura esta evidentemente no llega hasta el final de la cortina, ¿no? O sea, la parte, el extremo superior de la cortina sigue estando todo cosido, todo junto, claro. Y luego hay un trocito que está cortado, ¿no? Y es por donde nosotros abrimos la cortina para pasar. Pero claro, a veces tienes que bajar un poco la cabeza para no tocar justamente con ya el extremo de esa apertura, ¿no? Luego otra cortina que también podéis ver con bastante facilidad, aunque la Han Noren es la más común, sería la Naga Noren. Naga viene de Nagai y es que esta es una cortina larga. Normalmente unos 1,6 metros de largo, ¿no? Es decir, el completo. 2 Han Noren serían una Naga Noren, más o menos, ¿no? Laura, veo que en matemática vamos mal, ¿eh? Que no son 2. Hombre, más o menos si la Han son 56,7, pues más o menos estamos hablando de unas 3, efectivamente. Sí, tienes razón. Me había yo aquí que aquí es confundido. el nombre, lo de mitad, pues no sabemos muy bien a qué se refiere, pero bueno, el caso es que aquí más o menos la Nagano son unas 3. Me lían, no puede ser. Sí, pero básicamente eso, cortina larga que se usa muchas veces como para mantener la privacidad. Esto lo veréis a veces hasta en interiores, para que no veas qué hay detrás de esa puerta, ¿no? A veces, también, sobre todo, yo creo que lo he visto, ¿no?, en restaurantes, por ejemplo, que hacen, ¿no?, gente así, pues familiares, que hacen cocina casera, como en un espacio que forma parte de su propia casa, lo que es la puerta que divide lo que sería el restaurante propiamente dicho, donde está montada, pues a lo mejor una barra o lo que sea, con la parte de intendencia que ya es propiamente parte de la casa. No sé, pues me suena, por ejemplo, me viene a la cabeza el típico restaurante este de Okonomiyaki que hemos recomendado tanto en Miyajima y al que van tantos japonistas, ¿no? Pues claro, está hecho en un salón de la propia casa de la señora, ¿no? Entonces, pues una cortina de estas separa totalmente los dos ambientes y no ves nada de lo de dentro. Exacto. A veces la podéis ver también en el exterior, pero normalmente será en, por ejemplo, puertas que no se usan, ¿no? No es la puerta principal de acceso. En la puerta principal de acceso lo normal es que haya una Han Noren. Si hay una Naga Noren, a lo mejor no es de las más largas tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la Naga Noren, quieras o no, tienes que apartar más tela, claro, ¿no? No es tan sencillo de entrar. Pero bueno, básicamente, si veis una cortina de estas bastante más larga, que sepáis que es esta Naga Noren y que se puede usar eso, tanto en interior como en exterior, para separar ambientes, es lo más típico, para mantener la privacidad, aunque a veces también en el exterior, como decía, ¿no?, se usa un poco hasta para poner el rótulo, el nombre de la tienda, claro, ¿no? Pero siempre en algún sitio donde no sea tan común pasar. Exacto. De todas maneras, claro, es curioso porque hemos hablado de la Naga Noren, ¿no?, el Nagai largo, pero es que hay otra más larga todavía, ¿cierto?, Laura. Sí. La Hiyoken Noren, sí, que puede tener hasta 3 metros de largo. Exacto. Lo que pasa es que esta es muy diferente visualmente. Esta es para gigantes, ¿no? Sí, para gigantes, no, pero hay un punto que la diferencia del resto, y es que estas Noren están siempre estiradas y están fijadas en el suelo. Las otras cuelgan, ¿no?, de arriba. Bueno, claro, es que una de 3 metros, a no ser que tengas un pórtico de entrada muy alto, es que acabaría arrugado en el suelo. Entonces además, la tienes estirado y además a veces como inclinado, efectivamente. Eso es, ¿no? Están inclinadas, están ancladas en el suelo y básicamente se usan un poco de rótulo publicitario, ¿no? Normalmente vamos a ver pues el nombre de ese restaurante, de esa tienda, de ese onsen, lo que sea. Normalmente se coloca a los lados de la puerta, evidentemente no delante de la puerta porque no podríamos entrar, sino a los lados de la puerta de una manera para
un poco proteger la entrada del sol o del viento, la lluvia y demás. Y ya que ¿no? está, pues eso, aprovechas Claro. y pones el nombre. Exactamente. Entonces, estos son los 4 tipos de noren que con más facilidad vais a ver en Japón, ¿no? Es decir, recordar Mizuhiki noren, Muy la cortita. más cortita, la Han noren, 56 centímetros la más común, exactamente, la Naga noren 1,6 metros, y la Hiyoke noren. hasta 3 metros de largo. Exacto, y básicamente esta la que está anclada en el suelo. Pero decís, vale, yo no he estado nunca en Japón, quiero ver cortinas noren, quiero ver cómo se usan. ¿Qué podemos hacer, Luis, para ver cortinas noren? Pues buscar en Google Images. Bueno, o ir a japonismo.com, que tenemos también un artículo de noren Bueno, con un montón de fotos. Con un montón de fotos. Aquí en el exacto. podcast no hay fotos, pero en el artículo tenéis un montón En de fotos, ¿no? japonismo.com tenéis muchas fotos. Las noren originalmente servían básicamente para proteger la entrada de las casas o los negocios de las inclemencias del tiempo. Pero en la actualidad, la gran mayoría de noren que se usan en el exterior, básicamente se usan para indicar si un establecimiento está abierto o no. Bueno, en el exterior o incluso hasta en el interior un poco, cuando tienes un restaurante que está, por ejemplo, en un edificio. Bueno, claro, pero es el exterior Es del el exterior del restaurante. Claro. Porque estoy recordando, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estuvimos cenando en Sushi Shomasa en Tokio? Es un restaurante Sí. de sushi muy, muy bueno, que tenemos todavía un artículo pendiente. Tienes que escribir el artículo. Sí, sí, sí. 50 pases diferentes, está muy bien. Y justo cuando llegamos, pues claro, el restaurante está en la planta -1 de un edificio, ¿no? Pues llegamos, era un poquito pronto y tenía la noren y la noren estaba recogida. Eso es. Y dices, eso es que está cerrado todavía el restaurante. Eso es. Se sabe perfectamente, porque un ratito más tarde volvimos a bajar las escaleras a la planta -1 y la noren ya estaba estirada. Exactamente, entonces la colocan y la quitan, la colocan al inicio del día cuando empiezan a trabajar y la quitan cuando ya cierran el restaurante, ¿no? Entonces, si vais a algún negocio, un restaurante y no está la cortina, veis la barra, pero no está la cortina noren, bueno, ya veréis que está todo apagado y todo cerrado, ya se va a ver, ¿no? Pero es un poco el indicativo Exacto. de que ese local no está abierto. Claro, pero hay veces que están trabajando dentro haciendo la preparación del servicio y a lo mejor la cortina sí está puesta en la barra, pero está recogida Sí. porque todavía no han abierto, que también nos pasó en un restaurante Cierto. de gyozas en Miyazaki, Sí. en verano de 2024. 4. Madre El mía, año es que pasado, sí, Luis. pierdo la percepción del tiempo, que cuando llegamos la noren estaba recogida y entonces, bueno, pues tuvimos que hacer un poquito de tiempo hasta que la estiraron y ya nos dejó Y ya claro dijimos, que ya "Vale, estaban abiertos". ya podemos entrar, ¿no? Entonces, en el exterior también os podéis fijar que muchas de estas noren tienen el nombre del restaurante, por ejemplo, o el nombre del negocio, ¿no? A veces, si son restaurantes, en muchos casos tienen hasta el tipo de comida. Ya sabéis que en Japón son muy típicos los restaurantes que se especializan en una elaboración concreta, ¿no? Por ejemplo, restaurantes de gyozas o restaurantes de ramen o restaurantes de katsudon o de gyudon, lo que sea. Exacto. Entonces puede ser a veces también que en la cortina noren no solo venga o a veces ni siquiera viene el nombre del local, pero sí que te pone, ¿no? Local especializado en katsudon, por ejemplo, ¿no? Pero es curioso porque yo he visto algunas noren en la que, por ejemplo, era un restaurante de tonkatsu, el nombre del restaurante estaba escrito en kanji, ¿no? Así con caligrafía muy bonito, pero el tonkatsu estaba escrito en hiragana, a pesar de que también se escribiría con kanji, ¿no? Pero el tipo de... Bueno, la manera más típica de escribir tonkatsu es aunque se puede escribir en kanji, es en Ya. hiragana, curiosamente. Ya. No sé si porque así los niños lo tienen más fácil Supongo. de leer, pero es verdad que es la manera más típica de escribirlo en hiragana y no en kanji, ¿no? Pero no solo podéis ver noren en el exterior, es donde más fácil es, evidentemente, pero también en el interior, por ejemplo, el interior de muchos restaurantes, vamos a ver, como tú decías antes, ¿no? Un poco esas noren que separan espacios, Esas el naga espacio noren. privado de lo que sería la parte del restaurante, pero también las hemos visto muchas veces, noren que separan lo que sería la cocina Claro. de la zona de clientes y también el baño de la zona de clientes. Lógico. Básicamente un poco delimitan, ¿no? De forma clara los diferentes espacios. También, pues bueno, así no estás viendo la cocina o no estás viendo todo el rato el interior del baño, ¿no? Tienes una cortinita, bueno, es una decoración un poquito bonita, ¿no? Pero estamos hablando todo el rato
de restaurantes. Porque somos unos especialmente, gordos, ¿no? Laura. Sí, nos gusta comer, esto es así. Restaurantes y izakayas, también muchas tiendas vais a ver noren. Pero hemos dicho al inicio que en las noren también se encuentran en los sentos, en los baños vecinales. Exactamente. O sea, hay veces que si tú ves una noren y dices, esto no parece un restaurante, pues a lo mejor es que estás delante de un sento. ¿Y cómo puedes saber si es un sento o no? Bueno, Ni es solo que, mirando la noren. claro, pues porque tiene el kanji de agua caliente, que es Amigo. yu. No, en este caso, de hecho, reciben el nombre de yunoren o cortinas de agua calientes. Hay muchas veces que más que el kanji de agua caliente, lo que vais a ver va a ser la sílaba hiragana de yu. ¿Por qué? Porque igual que tú decías con lo de tonkatsu y demás, claro, los niños que ya desde pequeños están metidos en esta cultura del baño japonés, que les encanta, igual que a los mayores, pues todavía no saben tanto kanji. Entonces, para identificar dónde hay un sento, un baño vecinal, pues el hiragana yu es perfecto, porque eso sí que lo sabe leer, porque es de lo primero que se aprende en Eso japonés. es. Entonces, si veis la hiragana yu en la noren, Tiene forma clarísimamente... como de un pececito, la hiragana yu, como un pececito que mira hacia la derecha con una raya que ¡Ostras! No lo había que lo pensado corta. nunca. Y ahora estaba mirando yo la yu pensando, pececito, pececito. Es verdad, qué curioso. Claro. Mira, la yu tiene forma de pececito. Pues eso, Porque si veis... el pececito nada en el agua. Pues mira, si veis una noren con un pececito, pues ya sabéis que eso es un sento, un baño vecinal. Curiosidades, si tiene solo una entrada y luego ya se divide, ¿no? En la sección masculina, la sección femenina, pues va a tener solo una noren, pero a veces hay sentos que ya tienen la entrada separada por sexos en la propia calle. Separada entre comillas. Bueno, separada entre comillas, sí. Porque la señora que Exacto. tiene el poder absoluto del local... Está en el centro como si fuera un policía de estos de los que controlaba el tráfico hace pues 40, 60 años, ¿no? En un pedestal ahí en mitad de la rotonda, pues está la señora en su puesto de control en mitad y dices, ¿por qué me haces entrar por un lado o por el otro si una vez que entro el vestíbulo es único y simplemente es o voy a la derecha o voy a la pero izquierda? porque ya sí, ya está marcado, Ya. ¿no? Entonces, claro, en estos casos, pues vais a tener dos yu-noren diferenciadas, ¿no? Una con el símbolo también, normalmente el kanji de mujer y otra con el kanji de hombre. Y normalmente la cortina noren, que es que indica que por ahí se pasa al baño de hombres, es en azul. Sí. Y la de mujeres en rojo. Rojo, también hemos visto mucho últimamente, que me agrada, naranja. También Sí. naranja bastante, ¿no? Un poco como cálidos mujeres, colores fríos para hombres. Hemos visto verdes también para hombres. Esto sobre todo lo vais a ver a veces en ryokan Sí. y demás, porque en muchos casos los baños van cambiando. Es decir, hay un día que hay un baño que está para hombres y otro diferente que está para mujeres, y al día siguiente el baño que estaba para hombres pasa a ser el de mujeres y el baño de mujeres pasa a ser el de hombres. Entonces dices, ¿cómo me entero? Pues bueno, simplemente tienes una noren de color azul o frío para hombre y una de color rojo o más cálido para mujer, aparte de llevar los kanji, claro, pero bueno, si no los conocéis los kanji, pues a lo mejor os liáis un poco Sí, más. con los colorinchis es Pero más con los fácil. colores lo veis Sí. inmediatamente y así no pasáis a un baño en el que no sea el apropiado El que para os toque, vosotros. ¿no? Luego una curiosidad, especialmente esto lo vamos a ver en los sento, en los baños vecinales. Claro, si no sabéis japonés, pues ahí os quedáis igual, ¿no? Pero en muchos de estos sento, en las noren de los sento, habrá una frasecita, normalmente en el extremo inferior derecho, que nos va a indicar si ese sento tiene máquina de venta de leche. Oh, es que la leche fresquita recién terminado, un baño termal, es una de esas cosas que es que, no sé, sabe especialmente rico. Bueno, Eric y tú sois fans Somos de la muy botellita de leche. Pues es simplemente miráis ahí la esquinita y normalmente os va a decir si tiene venta de leche o no. ¿No? Es una tontería, Sí. pero siempre aparece directamente ya en la noren, ¿no? Es un poco ese uso, entre comillas, como de rótulo de la noren, ¿no? Aprovechar ese espacio. Pero claro, sí, dime. no, iba a decir que tú has dicho, es que hay que hablar de los sento porque no solo es restaurantes. Y ahora te voy a decir yo, pues no solo hay que hablar de los
sento y de los restaurantes, también de las casas particulares. Bueno, y creo que esto es lo que más interesa a muchos japonistas, de estos compradores profesionales, porque ya están pensando, oye, la Noren la puedo poner en mi casa, ¿no? Claro, hombre. Evidentemente sí. Ya decíamos que en el pasado se usaban más en el exterior, ¿no? Para proteger un poco la entrada, la ventana de la lluvia y las inclemencias así del tiempo. En la actualidad es más típico ponerlas en el interior de las casas, tanto como elemento decorativo como para separar espacios o dar un poquito así de privacidad a ciertos lugares, ¿no? Estancias en las que es muy típico poner una Noren, pues como los restaurantes, al final lo mismo, la cocina y el baño. Pero también podéis poner una Noren, pues no sé, si por ejemplo nosotros trabajamos en casa, pues tengo una Noren aquí, pero no la he colgado todavía, ya la colgaremos en algún momento, para separar, por ejemplo, lo que sería la oficina, ¿no? Nuestra zona de despacho del resto de la casa. Pues podéis poner una Noren ahí para un poco diferenciar, ¿no? Y que aunque tengas la puerta abierta, pero se separan un poco ¿no? Las estancias. Y si está puesta la Noren es que estamos trabajando, porque si no la dejamos recogida. Ostras, sí, la tenemos que recoger todos los días. Uf, al acabar. Sí, trabajamos todos los días, no a todas yo horas, si casi. Veo, no sé yo si Pero hay veo. una cosa de las Noren que es muy curiosa y es que se usa en las bodas tradicionales japonesas, Laura. Es verdad. Las Hanayome Noren, que son cortinas Noren, pero decorativas que las madres regalan a sus hijas cuando se casan. Y es una tradición que viene del periodo Edo, de finales del periodo Edo, que se cuelga esta cortina que regalan las madres de las novias cerca del altar budista que hay en las casas, y la novia tiene que atravesar esta cortina el día de su boda, porque, como todo, es un acto simbólico en el que saluda a sus ancestros, Sí, estos que residen un poco en el o a los altar, que se ¿no? les presta, ¿no? Se les homenajea en ese altar familiar. Entonces, ¿ves cómo había que hacer cosas simbólicas, ¿no? Lo curioso es que esta cortina solo se usa el día de la boda y tras la boda se guarda. Se guarda en una cómoda como recuerdo, un poco como el traje de novia, ¿no? Que también dices, Claro. vale, lo guardo, ya no me lo voy a poner más. Pues esta cortina exactamente igual, es solo exclusivamente para hacer un poco el, entre comillas, Bueno, paripé. o si te divorcias, pues la puedes usar otra vez. No sé si eso da mal augurio, ¿eh? Que entonces los ancestros te dicen, no, y tú ya te has casado una vez, no, ya no puedes, ¿no? Es curioso, es verdad que son esas sí, pasa es que son Noren muy especiales, muy caras, hemos visto algunas nosotros pintadas, ¿no? Con la técnica Kagayusen, por ejemplo, Exacto. vimos en Kanazawa. Con la misma técnica con la que se hacen los kimonos más caros, Sí. porque también hechas con los tejidos más caros, de seda también, es decir, que os podéis gastar un pastizal indecente en una Hanayome Noren. Y qué pena que solo se usen luego para este momento concreto, ¿no? De la preparación y del día de la boda. Al menos te haces un TikTok y lo subes, ¿sabes? Eso sí, pero a mí luego, no sé, me gustaría hacerme una falda o un algo. Laura, que eso es falta de respeto a los ancestros, hombre. Es como si te haces una falda con un trozo de brazo de tu abuelo o algo así. Bueno, volvemos a los compradores profesionales, aquellos que queráis, ¿no? Estáis de paseo por Japón, veis Noren por todas partes, veis un montón de diseños diferentes, pues seguro que os pica un poquillo ahí, os hace daño ahí la tarjeta de crédito en el monedero y queréis comprar vuestra propia Noren, porque es verdad que quedan súper bonitas, sí. Luego puestas en casa. Es un recuerdo muy, muy bonito. Laura, pero no te enrolles más, porque has dicho que vamos a, y para los compradores profesionales, digo yo que vas a contar dónde comprarlas y aquí tú sigues dándole vueltas. Es que estaba pensando en la Noren que se nos perdió en una de nuestras mudanzas y que, claro, nunca la hemos llegado a recuperar. No. Que estaba en la cocina y quedaba muy bien. Era muy bonita. Sí, habrá que hacer algo, ¿eh? No hay puede que hacer ser. algo. Pero mira, os voy a decir algunos sitios, aunque en japonismo.com, en la web, tenéis un montón de ideas más. Os vamos a decir así algunos sitios como un poco destacados. Por ejemplo, el Kyoto Handicraft Center, el centro de artesanía, ¿no? y de souvenirs de Kyoto. Ahí tienen una muy buena selección de cortinas Noren, ¿no? De cortinas tradicionales. Si preferís alguna tienda específica, pues por ejemplo Kyoto Rakushian es una tiendita así muy típica, en una
típica, ¿no? Casa del periodo Edo, que tiene... Del típico periodo Edo. Exactamente, también del típico periodo Edo, que tiene tanto noren muy tradicionales como noren bastante modernas, ¿no? Con lo cual está muy chulo. Luego también hay una tiendita cerca del santuario Fushimi Inari que tiene cortinas modernas de estética pop, en fin. En la web tenéis varias tiendas más que hay en Kioto. En Tokio, pues yo recomendaría Kapabashi, que Totalmente. es esta zona cerca de Asakusa que está orientada a negocios de hostelería, restauración y esto, pero que también venden al por menor, porque aparte de ollas, cuchillos, accesorios y utensilios para la cocina, pues también se venden noren, claro. Exactamente, sí, es el mejor lugar. A ver, en Asakusa luego hay un montón de otras tienditas que también tienen noren, ¿no? Pero Kapabashi creo que es el mejor lugar. Y luego, claro, la misma zona o la zona equivalente en Osaka a lo que es Kapabashi en Tokio es Doguyasuji, Exacto. que está al final De o al principio, Sennichimae. según vayáis por un lado por el otro, de Sennichimae, pues que también hay muchas tiendas de venta de productos para hostelería y restauración al por mayor y al por menor, y claro, pues también encontráis noren. En la web tenéis algunas tiendas más, pero luego evidentemente si buscáis, hasta buscando en Google Maps por noren, si buscáis en japonés mejor, podéis localizar un montón de tiendas, ¿no? Pero bueno, esta es una de las dos cortinas de las que queríamos hablar hoy. Vamos a hablar ahora de las sudare, que ya estoy sudando, Luis. A ver si me va a costar mucho hablar de las sudare. Madre mía, Laura, madre mía, la sonrisilla que me has puesto, ¿sabes? Con una sensación como de qué orgullosa me siento de mí misma ahora con este chiste malo porque replicando el tuyo. No te lo veías venir. Ojo, ¿cómo que no? Que ya te conozco. Bueno, al comienzo tú has dicho que la diferencia, ¿no? Un poco de las noren y las sudare era el material. Que las sudare eran de bambú, ¿no? Y creo que es otra de las cortinas que más vais a ver paseando un poco por Japón y también entrando en ciertos templos, ciertos santuarios, al final ciertos lugares así tradicionales. Efectivamente. Normalmente a veces, que están hechas de bambú, está claro, pero si no, no serían sudare, pero a veces pueden llevar algún añadido de tela, brocado o hasta hilo decorativo. Claro, las más caras, ¿no? Las más bonitas. Exactamente. Sí. Y se usan tallos de bambú que se cortan muy delgados y luego se atan o se trenzan con una cuerda. Entonces, claro, quedan estas como varas de bambú, pero con ciertos espacios entre los trozos de bambú cortados, los tallos, que permiten que pase un poquito de aire y cierta cantidad de luz. Entonces, claro, cuando en verano hay un poquito de brisa, si es que la hay, pues pasa, no. Pero, sin embargo, estas cortinas sí que bloquean la humedad y el sol. Entonces, bajan mucho la temperatura del interior sin convertir ese interior en un invernadero. Exactamente, ¿no? Entonces las vais a ver en verano especialmente. También son un poco antimosquitos, antiinsectos. Al final protegen un poco la entrada, ¿no? Las ventanas, la entrada a las casas de esos insectos, pero luego también las vamos a ver en cualquier época del año, aunque haga frío, también un poco para, entre comillas, ocultar de alguna manera el interior de la vivienda, ¿no? Para proteger un poco la intimidad y mantener la privacidad del interior de la vivienda. Esto, por ejemplo, en los barrios de geishas de Kioto. Es el sitio en el que más sudare vais a ver, ¿no? Y cumplen estas dos funciones. Por un lado, la de proteger un poco del calor o hasta de la lluvia, el interior de esas ventanas, pero por el otro lado también mantener la privacidad, sí, ¿no? Totalmente. Clarísimamente. Pero también las vais a ver, pues eso, en muchas casas tradicionales, en esos distritos de conservación histórica de los que os hablábamos, en casas en donde se celebran, por ejemplo, ceremonias del té, ¿no? Es decir, en todo lo que son ambientes tradicionales y luego también muchas construcciones de final arquitectura tradicional, como santuarios, como templos, hasta castillos. Claro, pero es que no es de extrañar cuando te paras a pensar en los orígenes de las cortinas sudare, porque es que llegaron con el budismo a Japón hace, pero chorrocientos años. Claro, llegaron a través de China. De hecho, ya en el Manyosu, que es esta colección de poesía japonesa del año 759... Que tanto me gusta a mí. Sí, pues ya aparecen mencionadas
las sudare. Y claro, dices, madre mía, llevan haciendo cortinas de bambú. Ya en la corte, ¿no? En la corte había estas cortinas sudares. Hay un poema precioso. Por eso se llamaron Manyoso. cortinas, ¿no? Porque eran de la corte. Exacto. Bueno, se podrían llamar persianas más que cortinas, pero bueno. Pero entonces sería... No me ha gustado tu... La persa ajeya, ¿no? Pues sí, no sé. No, perdón, ¿eh? Mira, te leo el poema que A dice. ver, léeme dice, el poema. Cuando te esperaba sufriendo de amor, en mi morada movió las persianas el viento de otoño. Claro, esta es una traducción que se pierde parte, ¿no? Porque entiendo que esas persianas sería sudare. Eso, la sudare, claro. Claro, entonces, tienes que traducirlo de alguna manera que se entienda al leerlo en español, pero, claro. pero que sepáis que esa persiana es sudare. El viento de otoño movió esas sudare, esas persianas o esas cortinas de bambú, mientras te esperaba sufriendo de amor. Madre mía. Qué bonito, por favor, un aplauso. Pero madre mía, ya en el siglo VIII eran de un intensito que tiraba para atrás. Bueno, a mí estos poemas me encantan. Además es que, claro, las sudare en la corte Heian, ¿no? Un poquito ya más tarde, finales del siglo VIII, se van a incluir en el interior de esa corte. De hecho, si veis, ¿no?, pasajes del Genji Monogatari, por ejemplo, o el libro de la almohada, vamos a ver que se usaban las sudare tanto para un poco, ¿cómo decirlo?, dividir, ¿no?, espacios, pero de alguna manera mantener la corte abierta a los jardines para que entrara la naturaleza, pero evidentemente con cierta protección, pero luego especialmente se usaban muchísimo para tapar, ¿no?, que las mujeres se taparan y que los hombres no las vieran directamente. Bueno, claro, es que era uno de los protocolos de la Exacto. corte Heian. Las damas de la corte podían hablar con los hombres, pero siempre detrás de una cortina, siempre sin mostrar de la su sudare. rostro. Eso supongo que en el momento de hablar, porque luego se encamaban constantemente. Bueno, pero a lo mejor el hombre pasaba por debajo, esto se ve en películas, ¿no?, en adaptaciones del Genji Monogatari, que pasa por debajo de la sudare, claro, y ya se van ahí a lo suyo. Entonces dices, toma el protocolo, me lo he pasado por ahí mismo. Pero claro, era las sudare se usaban, ¿no?, las damas de la corte la usaban para mantener intacto ahí su honor, ¿no? Es algo que se ve muchísimo, Madre muchísimo, mía. y que lo podéis ver siempre que veáis. Si estáis leyendo el Genji Monogatari o el libro de la almohada, vais a ver mucho el tema de persianas, pues que sepáis que son justamente estas, ¿no?, las sudare. Luego también, muy parecido, se usaban las sudare en audiencias imperiales. En el momento que estaba prohibido fijar la vista cuando mirabas al emperador, ¿no? Claro, Entonces no le podías mirar a los ojos. Claro, era una manera de evitar justamente esta falta de protocolo, Sí, ¿no? porque Se si no, ponía la sudare y ya está. te mataban allí mismo. Básicamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego esto ya cayó en desuso y especialmente pues en castillos, ¿no? Cuando empezó el periodo Kamakura, que es la época de los guerreros, las sudare se mantuvieron en el interior, ¿no?, de la corte y de los castillos y demás, pero un poco más como simplemente cortinas decorativas y que dividían un poco los espacios, ya no para tapar, ¿no? Hombre, claro, porque es que en el periodo Kamakura, aunque sigue habiendo una corte imperial, pero aquí pierde el poder. Claro, aquí los que mandan de verdad ya son los samuráis, y los samuráis son, aunque les gusta también y acaban desarrollando también un poco todo este rollo de corte y de que me hagan la reverencia, que yo soy el que manda y todo eso, pero en principio son mucho más prácticos, evidentemente, ¿no? Sí. Porque tienen muy claro sus objetivos, que no es simplemente pasar el rato. En la actualidad vamos a ver como dos tipos de sudare, ¿no? Al final sí que hay que entender que tú has dicho que se hacen mucho de caña de bambú y creo que ese es como material más típico, aunque luego también hay sudare que se hacen con cola de caballo, un tokusa, tipo de madera que se llama tokusa, caña de zanja, que es yoshi en japonés, o hasta un tipo de arbusto, el haki, ¿no? Entonces, bueno, pero las de bambú son las más típicas, pero como decía, hay como dos tipos poquito diferenciados de sudare, ¿no? Uno es el misu y otro es el tatesu. ¿Y con el misu haces sopa? ¿Sopu? ¿Sopu de misu? Mira, yo no puedo, esto no es válido, no es válido. Bueno, las misu, las sudare misu, son las que tienen telas decorativas, que tienen brocados, normalmente hasta brocados en oro o en seda, y a veces también
esas borlas de seda que caen de la propia sudare. Madre mía, o sea que esto aquí es gastarse Aquí hay el dinero, pero bien. Claro, estas las veréis, por ejemplo, pues en muchos castillos palaciegos, en villas, ¿no? de la nobleza, también en templos y en santuarios los hemos visto, ¿no? Entonces las vais a ver mucho para diferenciar, ¿no? Separar espacios, pero de una manera muy, muy, muy elegante, ¿no? Con todas estas decoraciones de brocados y de oro y de seda y demás. Pues también hay otro tipo interesante, que son bastante diferentes, Laura, aparte de las misu, son las tatesu que tú decías, que es que estas son especiales porque son verticales. Exactamente. Porque claro, las otras, ¿no? Las varas de bambú pues están puestas en horizontal y se pueden enrollar pues como una persiana, cortina tradicional, incluso de las que había en España, sí, antes. En casa de mis abuelos hace muchos años. En este caso se hacen con caña de yoshi, ¿no? Entonces por eso se le llaman yoshisu sudare. Y claro, no se cuelgan porque son verticales, sino que se apuntalan a los aleros del exterior del edificio. Exacto, y se usan, en este caso sí que se usan como persianas, ¿no? Realmente en el exterior para proteger el interior del sol, de la lluvia, del viento, ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, realmente vais a ver un poco esas dos y luego, evidentemente, podéis ver las misu, son las más caras. Las tatesu son esas que tú dices apuntaladas, luego hay las genéricas, que serían como las misu, ¿no? Horizontales, pero evidentemente sin tanta decoración, ¿no? Un poquito más simples también. Y bueno, como pasa con muchas cosas en Japón, cuando llega el periodo Edo y llega ese periodo de la Pax Tokugawa, ¿no? Pues muchas de las cosas que hasta ese momento casi estaban circunscritas de forma exclusiva a la corte o a los samuráis de alto rango, empiezan a pasar al resto de la población. Entonces las sudare, que hasta ese momento solo se utilizaban en ciertos ambientes un poco exclusivos, se convierten en objeto de uso común. Se convierten en objeto de uso común y por eso también lo que serían las Edo sudare, las sudare típicas de esa Edo, ¿no? de la nueva capital, son al final... Bueno, nueva capital no, es el centro político en todo caso. Sí, siempre digo yo nueva capital y nunca es capital. Porque de hecho cuando se convirtió en nueva capital, por eso le pusieron Tokio. Sí. La es capital el del nuevo este. centro político, ¿no? y gubernamental al final de Japón en el periodo Edo, ¿no? La actual Tokio. Las Edo sudare eran mucho más sencillas, mucho más sin tanta pompa. Al final las Kyo-sudare, las sudare de Kioto, se mantuvieron un poco como esas sudare pues más, claro, eran las usadas en la corte, entonces se tenía que notar que ahí había dineretes supuestamente. Y más en un momento en el que el poder político estaba en otro lado y entonces dices, ¿qué me queda? ¿No? Aquí pues me queda un poco eso, la pompa y circunstancia. Exactamente, ¿no? Entonces vamos a ver esas Kyo-sudare de gran calidad con esos brocados, ¿no? Esas decoraciones y en cambio las Edo sudare, pues que las podéis ver, por ejemplo, mucho ukiyo-e de la época, ¿no? Pues van a ser unas cortinas de bambú más, entre comillas, simples, más populares, que se pueden usar en absolutamente todas partes. ¿Y dónde se pueden ver sudare? Porque has mencionado tú algún sitio ya, pero concretamente, Laura. Bueno, pues ya lo hemos dicho, al final en muchos lugares de ambiente tradicional, como por ejemplo los barrios de geishas de Kioto. De geishas. ¿Qué he dicho? Geishas, ¿eh? Los barrios de geishas de Kioto. Eso es un buen sitio para ver sudare. Está a tope de sudare. Las casas de té, las casas de geishas, los restaurantes tradicionales, vais paseando por Gion hasta Pontocho, la zona del río Shirakawa, todo eso está lleno justamente de sudares. Pero es que luego hay un museo dedicado a las cortinas o persianas sudare en Osaka. Pues esto es perfecto. Y ahí entonces, se puede ver un poco también pues, todo el proceso de elaboración, la historia y las diferencias un poco a lo largo de la historia. Y si te vas a Tokio, ¿dónde ves sudares así claramente?
Pues bueno, aparte de templos y santuarios, que sí seguimos Claro, sí, pero me viendo refiero, Sudare, tampoco vamos a listarlos todos. pues, ¿Pero hay algún sitio donde comprar, por ejemplo, sudares en Tokio? pues mira, hay una tienda que tiene un nombre perfecto, que es Edo Sudare. Ah, pues muy bien. Y es una tienda especializada Más claro en imposible. esas sudare al estilo de Edo, de Tokio, que encima está en Asakusa, a poquitos metros del templo Sensoji, con lo cual, Bueno, si os cabe en la maleta, pues y no solo podéis eso, traeros una sino Edo que está Sudare. relativamente cerca también De Kapabashi. de Kapabashi. Entonces, en un mismo viaje, si estáis por la capital japonesa, podéis comprar tanto sudare como noren. Y entonces Exactamente. ya luego decidís dónde colocáis cada una, cuál es vuestra preferida, etcétera. Bueno, Pero al os final, compráis las dos seguro. realmente depende de la sudare que compréis. La sudare sí que es más exterior. Claro. En cambio, la noren en las casas es más interior. interior, ¿no? Pero al final queremos que nos dure un poquito más. La sudare es más resistente para tenerla en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, pues la sudare la ponéis en el exterior como persianita exterior y la noren la ponéis en el interior, en la cocina, en el baño, en el despacho, donde queráis. Yo lo veo un planazo. Me parece un planazo estupendo. Bueno, ¿nos vamos a comprar alguna ¿Nos noren vamos y ya? sudare, ¿Vamos Laura? a comprar? Pues venga. Venga, vamos. Mátame. Mátane.